la palabra, sino que les dice, ustedes escudriñan, ustedes estudian, ustedes leen, porque ustedes piensan, eso ellos creían que de esa manera iban a heredar el reino, iban a ser salvos. Y él le dice, justamente, aunque la palabra habla de mí, ustedes no me quieren obedecer. Por eso, hermano, la invitación en esta mañana es que el Señor nos dé sabiduría para ir por aquellas personas que aunque tienen un conocimiento de base, necesitamos, hermanos, orientarles la fe. Necesitamos orientarles, llevarlos al camino. La Biblia me habla de muchos ejemplos de hombres que sin duda por su perfil, características en la palabra, ya tenían un conocimiento de Dios, ya tenían unas bases en Dios. Si hablo en esta mañana, por ejemplo, de Cornelio, la Biblia hablando en Hechos capítulo número 10, verso número 2. Bueno, el verso 1 dice que había un hombre en Cesarea de Filipo llamado Cornelio, que era centurión de una compañía llamada la Italiana. O sea, Cornelio era un hombre militar, era un hombre comandante del ejército romano. Y eso es claro en la palabra. Pero el verso 2 nos describe quién era Cornelio como persona, quién era Cornelio en sus características humanas. Y usted allá afuera se va a encontrar muchas personas como Cornelio. Y por eso hay gente afuera que se justifica y dice, yo no mato, no, yo no robo, yo no hago mal a nadie, porque hay gente afuera, hermano, que se ha sabido comportar. Claro, no es creyente, no es bautizado, pero su moral es alta y se ha sabido comportar. Pues sabe que este caso de Cornelio me deja ver porque la Biblia dice que era piadoso. Número uno, era piadoso. Número dos, era temeroso de Dios con toda su casa. O sea, él como padre, como esposo, había sabido impartir su fe a su familia. O sea, no era solamente él que era temeroso y era piadoso, sino que sabía administrar su hogar, su familia. Y este tema no es de familia, pero valga la cuña esta mañana para decirle, hermano, a un padre, a un esposo, que aquí no se trata solamente de yo ser fiel, sino también de impartir esa fidelidad a mi familia. Porque en la familia se ve como el resultado de cuánto tú tienes de Dios en el corazón. Cierro paréntesis. En el caso de Cornelio, era piadoso, temeroso de Dios, él con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Imagínense, un comandante del imperio romano, el imperio que tenía subyugado en ese momento al pueblo de Israel. El imperio que había sido malo, que mataba personas, que crucificaba cristianos. Ese mismo imperio, él hacía parte de ese imperio, con la diferencia que este sí era temeroso, amaba a Dios, había impartido su fe a la familia, oraba a Dios siempre. Él no oraba a Dios cada 15 días ni cada vez que tenía problemas, no. Él oraba a Dios siempre y hacía muchas limosnas al pueblo. O sea, hacía obra social, daba sus aportes. Pues sabe que dice la Biblia, vio claramente en una visión como a la hora novena del día, el verso 3 de Hechos capítulo 10, como un ángel de Dios entraba y estaba con él y le decía, oiga, Cornelio, mire lo que dice la Biblia, Cornelio, porque él, atemorizado, lo miró fijamente y dijo, ¿qué es esto, Señor? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Creo que aquí estamos entendiendo esta mañana que hay un hombre que hace parte de un imperio muy malo, que hay un hombre que es comandante de un ejército como el de Roma. Era un centurión, dicen que los centuriones mínimamente tenían 100 soldados a su cargo, pero sabe que este hombre oraba y aportaba, daba limosna, ayudaba a la gente, y lo que él hacía, hermano, era subía delante de Dios para memoria. ¿Será que tu oración y la mía llega por lo menos al techo? Bueno, es lo que nos han dicho a veces, oiga, hagamos una oración que pase del techo. Pues este hombre oraba, hermano, y este hombre actuaba, y lo que hacía llegaba delante de Dios. Mira, hasta aquí alguien pudiera pensar y decir, oiga, qué buen cristiano, qué buen hermano. Claro, así somos los hijos de Dios. Un hijo de Dios más, gloria a Dios.
Pero ¿sabe cuál es la situación, hermano, en este momento? ¿Y por qué traigo el ejemplo de Cornelio? Hermano, que Cornelio no era cristiano. Cornelio no le había entregado la vida al Señor. Cornelio no conocía la fe en Cristo Jesús, pero aún así hacía buenas obras y oraba y Dios lo oía. Y la oración subía a la presencia de Dios. Por eso, hermano, cuando él miró la visión que le decía, ve, busca a Simón, Pedro, que está allá, a donde está el curtidor, eso dice Hechos 10, usted lo lee luego. Y entonces él mandó a uno de sus soldados más fieles, mandó a uno de sus ayudantes a que buscaran. Y sabe que la palabra de aquellos hombres en el verso 22, porque estoy en Hechos capítulo 10, verso 22, y estoy hablando de Cornelio, cuyo hombre o este hombre no era cristiano, no era todavía del pueblo del Señor, no era del cuerpo de Cristo, pero se sabía comportar y sabía aportar y sabía orar y Dios oía su oración. Pues cuando fueron los soldados y fueron a hablar por él para buscar a Pedro y traerlo según la visión, pues dice que ellos dijeron: Cornelio centurión, varón justo y temeroso de Dios. Mire la imagen, hermano, que tenían sus soldados de él. Mire la imagen que ellos tenían, porque no es solamente lo que yo digo de mí mismo, sino que también es lo que las demás personas dicen. Alguien dijo, es que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Bueno, pues sí, hermano, pero procuremos buscar la paz con todo, dice la Biblia, porque a veces decimos buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, o sin santidad nadie verá al Señor, pero la Biblia dice buscar la paz con todo. Porque la vida cristiana, el testimonio, lo que la gente diga de mí también importa. Pues esto no lo mandó a decir él de él mismo, sino que eran sus soldados, que dijeron: es que Cornelio es justo, es temeroso de Dios y tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Eran las palabras que aquellos soldados usaron para decirle a Pedro que Cornelio lo había mandado a llamar. Si hablamos mucho más con profundidad dentro del cuadro bíblico de lo que sucedió, ¿quién de usted siendo hijo de Dios? ¿Quién de usted siendo ya bautizado? Habiendo hablado en otras lenguas por el poder del Espíritu Santo, siendo un predicador y servidor, ha tenido una visión. Pues este tenía visiones y este escuchaba la voz de Dios que le hablaba. Miró un ángel venir a hablar con él y no era todavía del pueblo. Porque mandaron a traer a Pedro, y aquí es donde entra, hermano, la importancia de este tema esta mañana. Oriéntales la fe, orienta, direcciona a alguien a Dios. Porque Pedro había recibido una visión y entonces Pedro respondió en el verso 47. Cuando llegó al lugar y miró y les predicó la palabra, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, porque cuando Pedro fue allá a ese lugar, la Biblia dice que Cornelio organizó una reunión, en nuestro contexto una refán, una célula que llaman en otros países. Cornelio, ¿sabe a quién llamó? Llamó a sus familiares y amigos más cercanos, porque cuando se trata de Dios, hay una necesidad personal en mí, y es que yo pueda estar bien con Dios, pero que también mi familia pueda estar bien con Él. Y Cornelio no era cristiano. Hermano, Cornelio no era cristiano y a él le interesó el bienestar espiritual de él, pero también de su familia y sus amigos más cercanos. Pues lo reunió, bueno, no sé, permítanme imaginarme esta mañana cómo fue ese cuadro bíblico. Seguramente él fue a sus casas, les mandó razón, vengan a mi casa, tengo una reunión porque viene un hombre importante que nos va a enseñar algo importante. Cuando Pedro llegó, los encontró en casa, todos reunidos, dice la Biblia, y comenzó la disertación de la palabra, cuando de pronto, hermano, cayó el Espíritu Santo. Todos hablaron en lenguas, todos recibieron la promesa. Pues ahí es donde Pedro dice, bueno, pues se puede impedir el agua. Impedir el agua quiere decir para que estos sean bautizados, porque estos, dice, estos han recibido también el Espíritu Santo. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Por eso esta iglesia bautiza como dice la Biblia, valga la cuña, ¿no? Bautizamos como dice la Biblia en el nombre del Señor Jesús. Hermano, fue bautizado él con todos los de su casa en el nombre del Señor.